Padre, decididos, aleluya, a servirte. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias y compartir esas bendiciones, Señor, que están adentro del corazón y de la mente con el pueblo. Gracias, gracias, Señor Jesús. Con nosotros, hermanos, mi predicador. Dios les bendiga, hermanos. Antes de sentarse, quiero que busquen en su escritura en el libro de Isaías. En el capítulo 6 vamos a tener allí la lectura bíblica. Y creo de que es una palabra que nos va a la misma vez nos va a confrontar, nos va a restaurar, pero eso es lo que se trata la palabra del Señor. Es una palabra viva, es una palabra que nos da vida, es el pan que sustenta el alma. Isaías capítulo 6. Vamos a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque solo no podemos, solo estamos derrotados, pero con Él somos más que vencedores. Vamos a leer esta palabra. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Puede sentarse. Gloria a Jesús. El ser un predicador, creo de que tiene que tener, digamos, el llamado de Dios a este ministerio, este don ministerial. Y porque, hermanos, cuando nos presentamos delante de un pueblo lavado con la sangre de Cristo, no podemos traer una palabra filosófica, una palabra yocéntrica, nada de eso, que yo pienso, que yo creo. Lo que usted cree, tiene que creer en el credo Cristo Jesús. Y ahí todo lo que es argumento que no es basado bíblicamente, que no es sustentado, no tiene peso, sale sobrando. Y yo no sé, cada día, los años, quizás por lo que me voy haciendo más viejo, no sé, hermano, pero cada vez pasan los días, me da un poco de temor siempre traer esta palabra, porque yo sé que cada uno tiene diferentes necesidades, y nosotros no somos guiados por el Señor. Vamos a ofender en vez de edificar, vamos a destruir. El propósito del mensajero es edificar, dejar ideologías aparte para que la palabra trabaje en el corazón. Amén. Este tema, hermanos, gloria a Jesús. Espero que nadie se vaya a asustar y nadie se vaya a salir antes, pero a la verdad es que necesitamos que el Señor nos exhorte. Yo le he puesto un tema muy bonito, creo de que el mismo texto lo dice: la purificación del alma de toda impureza. Esa es la purificación del alma de toda impureza. Y no solo podemos hablar impureza sexual, impureza, normalmente solo nosotros lo conocemos, pero cuando hablamos de impureza, hermanos, hablamos de algo sucio, algo apestoso, algo que no es agradable
en nuestra presencia. De una forma literal, pero delante de Dios, impureza es todo aquello que es pecado. Gloria a Jesús. Cuando el profeta Isaías, según dicen los estudiosos, que en el capítulo 6 está el llamado de Isaías a profetizar al pueblo de Israel, ya que en ese tiempo estaban divididos el norte y el sur. Pero este rey fue uno de los más sobresalientes en el reinado del reino del sur, de Judá. Y este rey reinó 52 años y hizo muchas cosas. Dice, la duración de su reino de Usías fue 52 años. Usías fue un buen rey del reino del sur, gran constructor de ciudades y de maquinarias de guerra. Hay muchas cosas que se hablan de él. Está en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Ahí está todo ese capítulo, narra lo que hizo Usías. Bendito sea el Señor. Pero cuando estaba, dice, vamos a leer un poco esto. Pero cuando estaba en el apogeo de su prosperidad, Usías entró en el orgullo, y eso ahí lo encuentran en ese capítulo. Arruinó su corazón. Esta es una de las partes que nosotros conocemos a través de las Escrituras. Dios levantó jueces, Dios levantó reyes, Dios ha levantado hombres en este tiempo de la era de la iglesia para poder que su evangelio se siga predicando. Hermano, el ser un portador de la palabra de Dios se requiere compromiso y humildad para llevar este mensaje, porque no es mi mensaje, no es su mensaje. ¿Sabe? Una de las cosas que hoy en día sabemos nosotros, conocemos de la Escritura, conocemos de los dones, pero poco conocemos de una relación con el Señor. Porque si yo le pregunto a usted acerca de que me hable un poco de teología, escatología, hable de doctrina, algunos me van a dar buenas definiciones, me van a decir los atributos, pero ¿cuánto conocemos de ese Dios que cambia, de ese Dios que puede restaurar? Pocos, hermanos, pocos. ¿Por qué digo pocos? Porque en nuestro andar, caminar, se conoce si usted y yo hemos cambiado. Amén. Y esto pasó con este rey. Dios le permitió tener, hermanos, sabiduría, cómo hacer maquinarias, trabajar en la tierra. Este hombre, Dios le dio sabiduría mucho, lo que es en el cultivo. Pero estando ya muy alto, este hombre se enorgulleció. No lo vaya a pasar a nosotros. Dios muchas veces ha levantado con tremendos talentos, dones, alabanza, que voz tan hermosa, pero llega un momento de que se enorgullecen, se empiezan a imitar el sapo, y hermano, es algo terrible. Pero usted y yo tenemos que ser gente agradecida con Dios. Amén, gloria a Jesús. Y vamos a ver, dice, el pecado que cometió fue entremeterse a las funciones del sacerdocio, porque no le correspondía a él, sino que a la tribu de Leví. Así que el rey Usías, leproso hasta el día que murió. Ahí está en el capítulo 26, Segunda de Crónicas 26, 21, y murió Usías lleno de lepra. Reinó 52 años. En este tiempo Dios levanta a Isaías a profetizar. En este tiempo podemos hablar de este hombre que se conoce como los profetas mayores por su contenido, su profecía. El Evangelio también conoce del Evangelio del Antiguo Testamento, pero nos vamos a centrar en lo que Isaías vio, porque hay algo muy importante en estos pasajes. Dios se aparece a Isaías sentado sobre un trono alto y sublime. Esto es el excelso, elevado sobre los demás tronos de reyes terrenales.
Porque Isaías estaba acostumbrado a ver los tronos de los reyes que para juzgar ellos siempre ocupaban este lugar, el Bima que se conoce. Él estaba acostumbrado a verlo, pero cuando en esta visión él ve, hermanos, que está un trono mejor, un trono resplandeciente, un trono de que es rodeado de la gloria de Dios ahí. Y él ve eso ahí, en el versículo 1. Dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es algo extraordinario lo que vio este hombre, tanto como Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis 5 ve la adoración que se está dando en el cielo. Gloria a Jesús. El trono de Dios, trono de gloria, ante todos tienen que doblar rodillas ante Él, adorarle, exaltarle por lo que Él es. Hermano, no debemos de servir a Dios por lo que Él nos va a dar o por lo que nos ha dado, sino por lo que Él es. Gloria a Jesús. Cuando entendemos, hermano, este concepto, que Dios ha tenido misericordia de nosotros, no porque nosotros seamos superiores o porque nosotros tengamos estrategias hábiles, no, sino que entender de que todo lo que nosotros tenemos es por el Todopoderoso. Necesitamos adorarle a Él. Gloria a Jesús. A ese trono, el trono del gobierno, donde todos debemos someternos, naciones, todos someternos a Él. En Lucas capítulo 1 y versículo 33 habla del trono que se le ha dado, el trono de David, pero en el sentido espiritual a Jesús, que va a reinar por toda la eternidad en el trono. Gloria a Jesús. En este gobierno de Dios es que estamos nosotros. En este gobierno, por eso es que Juan dijo, hablando de reino de los cielos. Mateo habla tanto del reino de los cielos, enfatizando a Cristo Jesús. Porque todo donde quiera que haya un grupo de personas adorando a Dios, ahí está el reino de Dios. Ahí está Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. El trono de gracia al que debemos acercarnos con toda confianza. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Algunos creen que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios que castigaba, y que vemos a un Dios que es lleno de misericordia hoy en día. Pero es el mismo. Nosotros hemos escudriñado la Escritura, hemos visto que Dios no toleraba ciertos pecados, Dios castigaba. Pero hay algo impresionante en esta palabra cuando dice que usted y yo podemos acercarnos al trono de gracia, hallar misericordia, hermanos, donde podemos encontrar la paz, el gozo, donde podemos encontrar nuestra fortaleza en Cristo Jesús. Amén. Porque muchos hermanos van a los gobiernos a pedir solicitudes, que si puede hablar con el gobierno, pedirle un favor. No, hermano, usted y yo podemos entrar tranquilo a la presencia de Dios. Gloria a Jesús. Ese Dios poderoso. Y si Isaías llama la orla de su manto al humo o nube, lo que se conoce en el Antiguo Testamento como la Shekinah de Dios, viva presencia de Él. Esta Shekinah, hermanos, se manifestaba en el tabernáculo movible que construyeron los israelitas en el desierto. Pero me impresiona tanto porque el apóstol Juan, en el capítulo 1 y versículo 14, dice estas palabras tan profundas y tan hermano, consoladoras. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Bendito sea el Señor. Algo impresionante, hermanos, es esto. Los israelitas miraban aquella nube que bajaba cuando en los sacrificios. Allí llegaba aquella nube, presencia de Dios. Cuando Cristo asciende a los cielos, vemos la misma Shekinah también, que Cristo sube en la nube. Pero ahora, hermano, no vemos esa nube que se posa acá. El apóstol Juan usa dos verbos: gloria, aquella gloria majestuosa que los antiguos miraban. Pero nosotros vemos esa gloria manifestada en atributos, hermanos, en señales, en sanar enfermos. Ahí vemos la gloria de Dios manifestándose con poder, porque cuando Dios se manifestaba, esa Shekinah, esa gloria, se manifestaba con poder. Eso es lo que hacía. Vemos a Cristo Jesús, la deidad, hermano, encarnada, la deidad predicando, la deidad, hermano, levantando enfermos, la deidad salvando, la deidad, hermanos, ahí. ¿Sabe una de las cosas? Cuando Juan menciona este verbo, dice que tabernaculeó, significa que para que posara presencia de Dios tenía que haber la arca del pacto, el tabernáculo. Y ahora, ¿quién? Usted y yo somos tabernáculo, somos el templo. Alabado sea el Señor. Ahí vemos nosotros, hermanos, manifestado la Shekinah internamente en nosotros, el poder de Dios cambiando, transformando nuestras vidas. Bendito sea el Eterno. Gloria a Jesús. También usa el otro verbo, gracia. Representa la manifestación, la bondad. Aquí tenemos el Evangelio, la buena noticia, gracia. Es un favor inmerecido para la humanidad. El sacrificio de Cristo no es válido cuando no es aplicado a la persona, pero cuando es aplicado, ese sacrificio es tan poderoso. ¿Sabe por qué? Porque si fuera válido para general, hablando general, nadie tuviera la necesidad de congregarse, todos los que están afuera. Pero todo aquel que acepta el sacrificio, Jesús dijo: si ustedes no beben mi sangre, mi carne no se la comen, o sea, en otras palabras, ustedes no aceptan mi sacrificio, ustedes no son dignos. Gloria a Jesús. Aquí está hablando las buenas noticias. Buena noticia, perdonando. Esta es la gracia en acción, perdonando al pecador, redimiéndolo, justificándolo, santificándolo. A los que somos segregados, iglesia, que somos segregados para formar el cuerpo de Cristo por la acción del Espíritu Santo que mora en nosotros, que somos partícipes de la naturaleza divina. Eso es muy importante. Está 2 de Pedro 1:4. Hemos sido participantes, hermanos, nada menos el Espíritu Santo morando en nosotros. No sé si usted, hermano, ha pensado un Dios puro, un Dios santo, morando en gente pecadora, pecadores arrepentidos. Gloria a Jesús. Yo no sé, hermano, pero cuando yo leo esta palabra y la incapacidad, que no siendo dignos de ser segregados, formar un cuerpo de Cristo, eso es tan maravilloso. El Espíritu Santo morando en nosotros. 1 de Corintios 6:19. Isaías en la visión vio serafines, que significa que arden en la presencia de Dios,
Eso significa serafines que arden en la presencia de Dios. Solo me recuerda cuando Moisés subió al monte a hablar con Dios. En lo externo se le miraba cómo resplandecía. En lo interno, cómo resplandecemos nosotros. Tenemos que resplandecer en interno, dando a entender de que lo que vamos a reflejar ha sido cambiado internamente. Bendito sea el nombre del Señor. Con 2 alas dice que cubrían su rostro. Tenían 6 alas estos serafines, con 2 alas cubrían su rostro en señal de reverencia. Cubrían su rostro en señal de reverencia. También para mirar hacia la gloria de la presencia de Dios. Con 2 cubrían su rostro. Con otras 2 cubrían sus pies en señal de modestia, a fin de no descubrir el cuerpo. Esta es reverencia y humildad delante de Dios. Amén. Podemos aplicarlo a otras partes, pero no quiero, solo que quiero llegar a la parte que más. Con 2 alas dice, con 2 volaban, tenían 6 alas. Esto significa cuando Dios ordena algo rápidamente, con presteza, salen. Gloria a Jesús. El profeta escucha luego las voces de alabanza que se entonan en ese lugar. Hermano, es algo extraordinario. Los ángeles adorando a Dios. Porque ahí usted ve en el versículo 3, dice: Santo, Santo, Santo. Gloria a Jesús. Lo alaban porque Dios, por su santidad, porque Dios es exaltado, por su bondad infinita, su majestad infinita, por su pureza, por su inmutabilidad, por su gloria que solo a Él le pertenece. Isaías 43:8. Lo adoran porque Él es el Dios majestuoso, el Dios bondadoso, misericordioso, el Dios que no cambia. Gloria a Jesús. Lo adoran. Ante esta invocación de la santidad y del poder de Dios, se estremecieron las puertas del templo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Hablamos con los niños y si entendiéramos, hermanos, si entendiera cada uno de ustedes y yo, a qué Dios le estamos sirviendo. Solo con mencionar el nombre en esta visión que tuvo Isaías, la santidad. Hubo un terremoto en la visión. Él se da cuenta que hay un terremoto, hermanos. Pero ¿cómo es posible si los ángeles no han sido ni redimidos? ¿Cómo adoran a Dios? Porque ellos nunca han pecado. Pero usted y yo, hermanos, que Dios nos ha perdonado, nos ha dado ministerio, nos ha dado dones, nos ha dado familia, nos ha dado todo, salud. ¿Cómo es posible que no adoremos a Dios, hermano? Con un corazón sincero, íntegro delante de Dios. ¿Sabe, hermano? Porque cuando llega el momento, cuando usted se olvidó lo que Dios hizo, sucede lo que le pasó a Usías. Reconocer la majestad de Dios, pero muchas veces tomamos privilegio. Seamos sinceros delante de Dios. Dice que ya nomás escuchó la santidad 3 veces, tembló. Nosotros pasa nada, porque el temor de Dios se ha apartado. Bendito sea el eterno Dios. Gloria a Jesús. El profeta exclama con ¡ay! ¡Ay de mí, que soy muerto!
Él reconoce que es un hombre imperfecto, que es un hombre pecador, que es un hombre que le falla a Dios. Pero ¿cuántos hermanos reconocemos que somos imperfectos? Porque muchas veces somos como en el mismo libro de Isaías: apártate de mí que soy más santo que tú. ¿Que no hay eso en la iglesia? Sí hay, algunos que son más santos que otros. Pero reconocer, hermano, que necesitamos de Dios, que necesitamos purificar nuestros corazones, la integridad, ser entero delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros vivimos en una generación, hermano, que es pecadora, pero debemos de apartarnos. Gloria a Jesús. La impureza de nuestros corazones debería ser el objeto de pesadumbre, pues por nuestras palabras seremos justificados o condenados. Mateos 12:37. Tiene que ser un peso, hermano. No sé si usted siente eso, pero cuando yo le he fallado al Señor, tal vez he prometido y no he llegado al cumplimiento, pasan los años o fallamos, tenemos desacuerdo con nuestro cónyuge, nuestros hijos, en el trabajo. ¿Cuánto reconocemos que pecamos, que fallamos? Esto es muy importante, reconocer de que fallamos y que necesitamos ser purificados, para que cuando la alabanza salga de nuestros labios, hermano, eso sea grato delante de Dios. Hermano, que nosotros podamos adorar al Eterno, podamos sentir en nuestro corazón de que lo que estamos haciendo es correcto. Gloria a Jesús. Pero muchas veces le damos al Señor adoración impura, hermano. Muchas veces le damos adoración impura. Estamos presentando nuestros cuerpos impuros, inmundos. Y esto es lo que pasa. Por eso es que dentro de la iglesia del Señor hay un infantilismo de niños, porque no han crecido. Si aquel me jaló la camisa, yo te la jalo. Me pegaba una cachetada de otra. Así hay muchos dentro de la iglesia, niños. Bendito sea el Señor. La pureza. Gloria a Jesús. Isaías pudo entender que estamos perdidos si no hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Si no hubiera sido Cristo Jesús, estuviéramos perdidos. Dice: han visto mis ojos al Rey de Jehová de los ejércitos. Esto es lo que clamó Isaías. Bendito sea el Señor. Y dice que en el versículo 6 encontramos lo que el profeta vio. El ángel vino con un carbón encendido, tomando del altar del incienso. Cuando el profeta ve, dice: ay de mí, que han visto mis ojos. Pero en el versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Gloria a Jesús. Este carbón encendido, hermano, simboliza el Espíritu Santo purificando toda impureza, limpiando los corazones, limpiando las bocas, para que nuestro corazón haya pureza, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Símbolo del Espíritu Santo para purificar las impurezas del alma. En Mateo, Marcos, nosotros vemos que Jesús dijo que de toda palabra
toda mala palabra sale del corazón. Es la expresión, la boca es la expresión de lo interno que está allá. Y esto es lo que habla la Escritura de las impurezas en nosotros, que debemos de cada día purificarnos en la sangre de Cristo Jesús. Como creyentes se nos exhorta a que no contendamos usando palabras vanas que no edifican, sino que traen división dentro de la iglesia. Se nos demanda que nos purifiquemos cada uno, cada día, de toda arrogancia, de toda impureza. ¿Sabe, hermano? Veamos lo que dice Timoteo, 2 de Timoteo 2:21. Si alguien lo encuentra, me lo lee, por favor. ¿Qué dice, hermano? ¿Alguien lo tiene ahí? 2:21. Amén. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gloria a Jesús. Se nos demanda a cada uno que nos limpiemos de toda impureza. Yo le voy a decir algo. Aquí hay personas de mucho tiempo que le entregaron su vida al Señor, pero se creen incapaces de ejercer una demanda o un don que el Espíritu Santo les ha dado. No pueden. Hay cosas que están estorbando, solo usted lo sabe. Porque todos los que estamos aquí dentro de este edificio, Dios nos ha dado un don. Y algunos tienen más. Algunos dicen, no, es que yo no tengo el don, mire, yo no predico, no, hermano, y los dones de servicio. Entonces quitemos del capítulo 12 de Romanos, porque si no están ejercitándose, entonces quitémoslos. Ahí están los dones de servicio, dones ministeriales, Efesios, dones vocales. Ustedes los encuentran en 1 de Corintios, capítulo 12 en adelante, 14, todos los capítulos, ahí están, 21 dones, están ahí. ¿Por qué no se están ejercitando esos dones? ¿Hay impureza internamente? ¿Qué está pasando? ¿Ha apagado el don el fuego? Solo usted lo sabe. Gloria a Jesús. Vamos a ir ya concluyendo. Bendito sea el Señor. Tenemos que ir hacia la madurez, dejando toda la infantilismo como niños. Porque en Corintios, en la iglesia de Corintio, habían pleitos, había partidos que uno era de Cefa, uno era de Apolos, otro era de Cristo, pero la cosa era que todos eran unos niños carnales. Todos eran carnales, hasta los que se decían ser de Cristo, porque Cristo no pertenece a ningún partido. Algunos son de allá, son de acá, yo no pertenezco a ti. Les llaman carnales. Y muchas veces nosotros hacemos obras carnales. ¿Se ha fijado usted que muchas veces, a veces uno, Señor, o veces, amén, dice uno, y no es para uno, para que el vecino oiga? Esa es una obra carnal. Pero una obra espiritual es aquel que viene, agarra el vacío, limpio, calladito, hace una obra. Eso es una obra espiritual, esa será mental, pero la obra carnal no. ¿Se ha dado cuenta usted? Yo sé que todos hemos cometido obras carnales. A mí alguien me corrigió una vez, me dijo, mira hermano, yo sé que si usted tiene gozo, diga amén, pero para usted no está gritando, porque hay muchas aménes son maliciosos. Esa es obra carnal, es un niño. Debemos de limpiarlo de toda contaminación, de malicia. Gloria a Jesús. La culpa del pecado es quitada cuando se acepta el sacrificio y se vive una vida en relación con el Eterno.
Cuando usted y yo tenemos una convivencia con Dios, nos vamos a parecer a Él. El tener esa coinonía significa esa armonía, tener esa unidad, porque Cristo dijo en la oración, en el capítulo 15, 16, en Juan 17, habla de la unidad, así como tú y yo somos uno, así como tú y yo hemos estado en la eternidad juntos, así que sean ellos, ¿quiénes? La iglesia del Señor, amén. Pero eso a veces cuesta verlo. Hoy tenemos que amar al hermano con indiferencia. Tenemos que amarlo, hermano. No tiene que dividirlos eso. Porque si nosotros estamos despreciando, imagínense cuando Jesús le dice a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Y la pregunta, hubiera dicho Pablo, pues decir que no te estoy persiguiendo a ti, Jesús, es a la iglesia. No, pero ¿qué es el cuerpo de Cristo? Gloria a Jesús. Todo aquel que se atreva a desunir el cuerpo de Cristo se verá con el Espíritu Santo, porque Él la ha unido. Cristo Jesús la compró. Gloria a Jesús. Póngase de pie y vamos a leer Hebreos 10 y 2. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre, siendo partícipe de esa gloria, de ese trono, de esa majestad, en unidad. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad que has tenido con cada uno de nosotros. Perdónanos porque muchas veces hemos pisoteado tu sangre, no reconociendo tu sacrificio, que ha sido una sola ofrenda. Perdónanos, ayúdanos para crecer, ser maduros, ser personas sabias, cómo conducirnos en este camino. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor lo bendiga, y dejo a nuestro pastor José Antonio Aranja.